¿Estamos ya? ¿Comieron tamales? Claro que sí, profe. Yo sí, profe. No pudo faltar, profe. Egoístas, no invitaron. Ok. Erika. Buenas tardes. André. Ángel André. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Jonathan. Presente, profe. Ana Laura. Presente, profe. Así es. Emilia. Emilia. Presente. ¿Estás Presente, durmiendo? soy yo. Te estás durmiendo, ya te caché. Aquí era calificaciones. Aquí era frecuencia. Aquí ya era frecuencia absoluta. Aquí era frecuencia acumulada. Aquí era frecuencia absoluta relativa. Y aquí era frecuencia acumulada relativa. Ok. En esto nos habíamos quedado. Díganme, por favor, ¿qué calificación teníamos aquí? 45, me acuerdo de la más baja. 55. ¿Sí? 60. ¿Sí? 65. 65. ¿Sí? 70. ¿Sí? 75. ¿Sí? 80. 85, perdón. ¿Sí? 90. ¿Sí? 95. Sí. 100. Frecuencias. 45 me acuerdo que eran 2. 2, 4, 10, 12, 16, 26, 16, 8, 4, 2. Frecuencia absoluta. Esta arriba a esta. 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 Profe, Sí. ¿puedo repetir la formulita? Es lo que vimos ayer, ¿eh? O sea, me estoy basando en lo que vimos ayer. Esta era la frecuencia absoluta, esta era la frecuencia acumulada. ¿Sí? Profe, Sí, te les escucho. soy Paquito. ¿Sí, qué pasó? No es cierto, soy Andrés. Aquí estoy. Eso escucho, hijo. Y aquí estábamos. Es lo que aquí ya había puesto que calificaciones, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa y frecuencia acumulada relativa. ¿Sí? Y aquí nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Algún problema con estas formulitas, por favor? Hasta ahora.
Si hay duda, por favor, que me digan. Es que, profe, Sí. Y Braulio. esto de ayer con la formulita, cuando la apliqué no se guardó, todo está borrado. Ah, ok. Entonces, no sé si Entonces, pudiese repetir la fórmula. ¿qué fórmula quieres? Para sacar la frecuencia acumulada, la relativa y Ok, la... mira, ahí te va. Para la frecuencia acumulada siempre vas a empezar con el primer dato. Entonces siempre va a ser igual a la primera frecuencia. ¿Vale? Eso siempre va a ser así. Ahora, a partir de la segunda, a partir de esta, mira, va a ser la frecuencia que ya tienes, la acumulada que ya tienes, más la siguiente absoluta. ¿Ya te diste cuenta? La Sí. frecuencia acumulada anterior más la frecuencia siguiente. Y ya. Una vez que ya tengas esta, lo único que tienes que hacer es extender la fórmula hacia abajo. ¿Vale? Sí, ¿Ya? sí, me dio un diferente resultado. ¿Por qué? O sea, me dio 6 en vez de 2. 6 en vez de 2. Ajá, aquí en la primera, ajá, en vez de 2 me dio 6. Pero esta es igual a esta primera. Es lo que te digo. La primera siempre es igual a esta. Y la primera frecuencia acumulada siempre debe ser igual a la primera frecuencia absoluta. A partir de la segunda es donde ya se aplica la formulita. ¿Sí? ¿Gabriel? Sí, Esta segunda es la que vas a extender hasta abajo. ajá. ¿Quedó? ¿Gabriel? ¿Quedó? Ahora lo estoy diciendo, profe. Ya, ahí está. Ahí está, ok. Ahora, para la frecuencia absoluta relativa. Para la frecuencia absoluta relativa, lo que vas a hacer es, pones igual, tomas la primera frecuencia absoluta, divides entre el total, solo que aquí para que no se altere, recuerda que tienes que encerrar entre signos de pesos el total. ¿Por qué? Porque este va a ser un valor fijo, es decir, lo vamos a anclar. ¿De acuerdo? Pero le pones signos de pesos antes y después. Solamente a la letra de la casilla, de la celda. Y eso lo terminas multiplicando por 100. Ok, Y lo mismo, extiendes la fórmula hacia abajo y ya. Y la misma fórmula también te va a servir para la frecuencia acumulada relativa. Solo que ahora vas a trabajar con la frecuencia acumulada, no con la absoluta. ¿De acuerdo? ok, ¿Sí? Ahí te veo. Es la frecuencia acumulada entre el total de datos por 100. En este caso, pues no se aprecia como debe ser. ¿Por qué? Porque son 100 datos los que tenemos. Pero si variara, entonces sí, allí sí ya estaría, ya nos daría otro tipo de porcentaje. ¿De acuerdo? sí. Bien. Ok, niños. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, para que retomemos esto. ¿Alguna pregunta?
¿Nada? Ok. Si no hay ninguna pregunta, pongan por favor medidas de tendencia central o descentralización. Medidas de tendencia central o de centralización. Y se llaman así porque todas van a tender a estar relativamente cercanas al mismo valor. Van a tener un punto de referencia, el cual va a ser el centro de la muestra. ¿De acuerdo? Las medidas de tendencia central o centralización son 3. Y estas 3 ya las conocen ustedes. La primera de ellas es la media aritmética, o también llamada promedio. ¿Cómo se sacaba un promedio? Se suman todos los datos involucrados y se divide entre el total de datos. ¿Sí se acuerdan de eso? Por fórmula, pero trabajamos por medio de una fórmula. La media se va a representar por medio de una letra X minúscula, y arriba de esa letra X minúscula debe de haber una rayita. Así se representa la media aritmética o promedio. Bueno, esta tiene la particularidad de que se trata de la media de una muestra. Recuerden que existen dos grandes conjuntos. Un conjunto al que llamamos población, que es sobre el cual se estudia un caso, y un conjunto que se llama muestra, donde la muestra está tomada precisamente de la población, que es un conjunto mayor. La cuestión es que la muestra que tomemos debe de ser una porción significativa del conjunto mayor o poblacional, ¿de acuerdo? Ambas, tanto población como muestra, tienen también sus propias medidas de centralización, que son también la media, la mediana y la moda. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Para representar la media, mediana y moda de la población, se utilizan caracteres griegos, ¿de acuerdo? Mientras que para representar las de tendencia central de la muestra, se utilizan caracteres latinos. Por eso aquí estamos utilizando la X. Y la X es del alfabeto latino. Entonces aquí es X barra. Esta es igual a la suma desde el primer elemento hasta el último de todas las observaciones. ¿Sí? Y todo esto dividido entre el total de datos. Así es como se define la muestra. Es la suma de todos los datos, desde el primero hasta el último, y después se divide entre n. Afortunadamente para nosotros, ya esto lo podemos hacer de una forma más simple. Y surge para nosotros una fórmula más sencilla, que es la que vamos a utilizar. En este caso, nuevamente, nuestra media se sigue representando de igual manera, pero ya lo vamos a representar de la siguiente forma. ¿Va a ser siempre una suma? Sí. Va a seguir siempre siendo una suma. Solamente que ahora va a ser aquí la suma de la observación. Aquí me faltó algo. La
suma desde el primero hasta el último de la observación. El dato XY por la frecuencia que le corresponde entre el total de datos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan de ella? Niños, ¿se acuerdan de ella? Creo que sí. Ok. Bien. Lo bueno para nosotros es que Excel ya nos facilita mucho la vida. Para eso, vamos a volver a nuestra tabla y vamos a poner una nueva columna. La columna que vamos a agregar, la vamos a nombrar así. XF o X por F. Donde esta X que está aquí me va a representar la observación, que en este caso es la calificación. Y la F me va a representar la frecuencia que le corresponde. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, niños? Profesora, ¿para volver a repetir, por favor? Mira, ok. Vamos a poner una nueva columna, ¿de acuerdo? En esta nueva columna la vamos a nombrar como X por F, donde X me va a representar la observación. Recuerden que cada vez que yo digo palabra observación, me estoy refiriendo a la primera columna, o sea, a los datos que recopilamos, a los datos que se obtuvieron, ¿de acuerdo? En este caso, los datos son calificaciones, pero pueden ser cualquier otro, ¿de acuerdo? En este caso, la X lo que me está representando es el dato de las calificaciones, ¿sale? La F que tengo aquí me está representando la frecuencia que le corresponde, es decir, a la primera observación o primer dato X, o sea 45, le corresponde una frecuencia de 2, ¿de acuerdo? A 55 le corresponde una frecuencia de 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, profe, gracias. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es lo siguiente. Eva, por favor, ¿sí? Así tal cual estamos viendo nuestra formulita. Va a ser entonces igual a la observación, o sea, el dato, o sea, X, por la frecuencia que le corresponde, o en este caso, ¿quién? 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí, niños? Sí, profe. Ok. Le damos Enter. ¿Cuánto nos da? $90, ¿no? Bueno. Esto mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer con todas. Solo que la ventaja que nos da ahorita esto es que basta con que arrastremos la fórmula hasta abajo. ¿Vamos bien hasta aquí, niños, por favor? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Los resultados, todos están obteniendo los mismos resultados. Hasta aquí, estamos obteniendo todos los mismos resultados. Por favor. ¿Sí todos? Ok. Estas cantidades que estamos obteniendo acá, jovencitos, me representa precisamente esto, dato por frecuencia, en la formulita. En la fórmula no solamente es dato por frecuencia, sino también existe algo, existe otra cosa, existe una suma. Por lo tanto, tengo que hacer la suma.
Repito, la ventaja que nos da Excel, que basta con que vayamos aquí, presionemos y listo. ¿Algún problema hasta aquí, niños, por favor? ¿Algún Profe, detalle? ¿cómo lo hizo? ¿En dónde te quedaste? En la suma. Ok, ahí te va. Te vienes aquí abajo, te vienes a esta parte y buscas el simbolito de sumatoria, la sigma. ¿Ya? Ya. Ok, solamente le das clic y mira, automáticamente te surge la fórmula. Solo le das Enter y listo. Ya, gracias. ¿Ya para todos? ¿Ya para todos? Sí. Bueno, Ya. pues este numerito es el importante. ¿Por qué? Porque este número que acabamos de obtener es precisamente toda la parte de aquí arriba de la fórmula. Vean que la fórmula solamente asusta, porque realmente a fin de cuentas todo esto que está aquí me representa un número y es precisamente el número que acabamos de encontrar. Por lo tanto, la media, ojo, en Excel no puedo poner el símbolo, ¿de acuerdo? No puedo poner la X barra, y no sale, es un carácter que no reconoce Excel, ¿sí? Pero la media va a ser igual. Okay. Si atendemos a nuestra formulita es la suma de todo esto, ¿entre quién? Número de datos. Entre el total de datos. La suma es esta. ¿Quién es el total de datos? 100. Exactamente. 100. Entonces la media debe ser igual a la suma que acabamos de obtener entre mi total de datos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, niños, por favor? Sí, profe. Y nos da 74.2. Eso quiere decir que la calificación promedio es de 74.2. ¿Sale? ¿Hasta aquí estamos yendo bien? Todos estamos yendo al mismo ritmo, manejando exactamente las mismas fórmulas, por favor. ¿Sí para todos? Sí. Sí. Ok, Profe, muy bien. Esa es ¿dónde te quedaste, Daniela? ¿En qué parte? En la última fórmula, ok. La media va a ser igual simplemente a la suma que acabas de obtener acá entre tu total de datos. ¿De acuerdo? Está velo. El total que obtuviste aquí entre el total de datos. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien, qué bueno. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hasta aquí estamos yendo bien, niños? Sí. Perfecto, muy bien. Por eso son mis mejores alumnos de tercera serie. Ok. La segunda medida es la mediana. Uy, una grandota. Es la mediana. La mediana, también llamada como punto central de la muestra. La mediana se define como aquel punto o aquel dato que equidista de los dos extremos. O en otras palabras, es aquel que se encuentra justamente en medio de todos. ¿Sí?
La mediana la vamos a representar, eso sí me lo permite, con una letra X, pero arriba de ella debe de haber una curvita parecida a la que se le pone a la letra ñ. ¿Sí? Queda de esta forma. Es la X con esta curvita aquí arriba. Esta es la mediana. ¿Sí? Y para poder encontrar esta mediana, se necesita la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va. Regresamos a Excel. Rápidamente, observo. ¿Cuántos datos tengo? 100. Ok. Si estamos diciendo que la mediana es el dato central, lo que tengo que buscar es qué dato se encuentra en la posición número 50. Entre el 49 y el 50. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa sería la mitad de la muestra de 0 a 100. Por ejemplo, si fuera, ¿de qué sería? De 0 a 15, de 0 a 20. De 0 a 20, la mitad del punto central, ¿quién sería? 10. ¿De acuerdo? Siempre lo que vamos a hacer es esto. Del total de datos, vamos a sacar siempre la mitad. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos la mitad, nos vamos a nuestra frecuencia acumulada. ¿Sí? Por favor. Fíjense muy bien. Nos vamos a la frecuencia acumulada. Y vamos a buscar aquel elemento, aquella frecuencia acumulada, que contenga a ese dato central. ¿De acuerdo? Ojo, no vamos a escoger uno anterior o uno menor. Siempre tenemos que elegir uno que sea igual o mayor. Entonces, vean, no pierdan de vista. ¿Cuál era la mitad de 100? 50. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a buscar en la frecuencia acumulada aquella que cubra, que contenga al 50. ¿Cuál sería? 75. Abusado, ¿eh? Estamos hablando de frecuencia acumulada. Aquí, El 70. el 70. ¿Sí? ¿Por qué el 44 no? Porque es menor de Que 50. no llega a 50. Exactamente, no llega a 50. Efectivamente, no llega a 50. Entonces, la que nos va a interesar ahorita es esta. 70. Esta que está aquí, esta que ustedes están señalando, ¿sí? Me va a determinar toda la fila. ¿Sí? A partir de este momento, esta fila se va a conocer con el nombre de clase mediana. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque aquí está contenido el centro geométrico o el dato central. ¿Estamos claros, jovencitos, por favor? Sí, profe. Entonces, una vez que ya tenemos bien marcado, señalado e identificado esto, lo único que tenemos que hacer es ver de qué dato se trata. ¿Qué dato u observación? En este caso, ¿quién sería? ¿75? Exacto. Entonces, aquí en este caso, la mediana es simplemente 75. ¿Qué observan entre media y mediana? Profe, ¿puede repetir eso último? Fíjense. Está claro que una vez que tenemos la frecuencia acumulada que contenga la mitad de los datos,
lo único que tenemos que hacer es irnos a la columna de observaciones o columna de datos, ¿de acuerdo? Y ver cuál es el dato que le corresponde a esa frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Sí, el de su fila. Exactamente. Ese dato va a equivaler a tu mediano. Y eso es todo. Profe, pero ¿por qué no fue 70? ¿Por qué no fue 44? Es que me perdí allá en vez de 70. Porque la frecuencia acumulada que yo debo de tomar es aquella que cubra el dato central o que contenga el dato central. El dato central en este caso es 50, o sea, la mitad de 100. Si tú eliges 44, 44 no ha llegado a 50. Entonces no puedes elegir una frecuencia acumulada porque todavía no cubre o contiene el dato central. Por lo tanto, tienes que tomar siempre una frecuencia acumulada que ya contenga a ese dato. No importa que se pase, pero que sí lo contenga. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Estamos claros hasta ahora para todos los niños, por favor? ¿Ningún detalle hasta este momento? Por ahora no, profe, todo claro. ¿Ahora no estamos yendo bien? Ok. Bien. La última medida de tendencia central o descentralización que vamos a manejar, también ya la conocen. Es ni más ni menos que la moda. La moda no es otra cosa más que el dato u observación que tiene mayor frecuencia absoluta. Sí, simplemente es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cómo se representa? Se representa también por medio de una X. Solamente que en el caso de la moda, sobre la X se le va a poner un acento circunflejo, como el que se usaba en griego. Es como una punta de flecha hacia arriba. Es como una punta de flecha hacia arriba. Y para poder localizarla, ¿sí? ¿Sí? Necesita la mayor frecuencia, absoluta. ¿Listos? ¿Ya tenemos bien claro esto? Vean. Sí, profe. Media, mediana y moda. Todas son una letra X, pero la media es con una rayita encima. La mediana con esta curvita, que es la que se usa en la letra ñ. Y para la moda es esta punta de flecha hacia arriba o acento circunflejo, lo que se usa en griego. ¿Cómo la vamos a encontrar? Para la moda
Lo único que tengo que necesitar es el dato con mayor frecuencia absoluta. En este caso me voy a quedar aquí, vean. Me quedo en esta columna. Atención, la mediana necesita de la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada. Y la moda necesita frecuencia absoluta. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Solamente vamos a buscar de todas las frecuencias la más grandota. ¿Cuál es la más grande? 26. Correcto. Entonces aquí, a partir de este momento, toda esta fila se convierte en clase modal. ¿De acuerdo? Que obviamente, como el ejercicio está preparado para esto, la mediana y la moda están coincidiendo en la misma clase, es decir, en la misma fila. Al igual que en la mediana, la moda, una vez que encontremos la frecuencia más grande, solamente tengo que fijarme de la observación que le corresponde. En este caso, ¿quién sería esta observación? O dato. 75. Exacto. Entonces, la moda sería 75 en este caso. ¿Qué observan? Entre media, mediana y moda. ¿Qué observan? ¿Qué observan de las tres? A ver si... Que tienen un rango aproximado, tienen una cantidad similar. Que son similares, que son parecidas, exactamente. ¿Sí? Son casi lo mismo, pero no es igual. Sí, efectivamente. Mira, las tres, media, mediana y moda, deben de estar relativamente cercanas una de la otra. Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque las tres deben de estar muy cercanas al centro geométrico o al promedio general, que en este caso sería la media. ¿Sí, Emilia? Profe, ¿cómo se llama los datos de la columna de calificación? ¿Se me va a hacer observación? Datos u observaciones. Ah, ok. Ahora, se le llaman así porque son los resultados que vas a obtener de una encuesta. ¿Sí? Así como, por ejemplo, ustedes sacaron, por ejemplo, el ejercicio de las edades. Sacaron que tienen que 16, que 17, que 18. Bueno, la edad en años es tu observación. Y el número de alumnos, de compañeros de tu salón que tenían cierta edad, son tus frecuencias. ¿De acuerdo? Las observaciones van a ser siempre los resultados obtenidos mediante una encuesta o mediante un ensayo. ¿Sí? Ahorita que están viendo metodología de la investigación, van a diseñar ustedes instrumentos para recopilar información. Los resultados que ustedes obtengan van a ser las observaciones, datos u observaciones. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya está un poco mejor? ¿Sí? Por eso es que a la primera columna, además de poner el nombre propio, también además se le pone la letra X. Y eso es lo que quiere decir. X son observaciones o datos recopilados o a través de un instrumento, que por lo general es una encuesta. ¿Sí estamos claros hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí, niñas? Licenciada y compañía. Sí, profe.
Ok, Daniela, gracias. Entonces, todo bien entonces hasta ahora. Ya sabemos sacar la media, la mediana y la moda, ¿de acuerdo? Ya saben también cómo sacar las gráficas, al menos las tres más importantes, que son la de líneas o polígono, la de rectángulos o histograma, y la de circulares, de sectores circulares o de pastel. También ya saben cómo ordenar los datos y asignarles su respectiva frecuencia. También ya saben, por medio de Excel, que se puede resolver la mayoría de esos tipos de ejercicios. También ya sabemos que la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, es la suma de la primera más la de la siguiente frecuencia absoluta. También ya sabemos la frecuencia relativa, que es dividir entre el total de datos cada frecuencia y multiplicar por 100. La acumulada relativa también ya lo vimos que es lo mismo. Ya vimos que para sacar la media necesito una columna adicional que es precisamente X por F, o sea, el dato u observación por la frecuencia que le corresponde. ¿De acuerdo? Ya vimos también que todas las formulitas las podemos manejar en Excel y que nos podemos apoyar con las que ya están predefinidas, como en el caso de la suma. Ya vimos también que una vez que terminamos con la columna del dato por frecuencia, hacemos la suma de forma automática. Lo que hacemos es dividir el resultado de esta suma entre el total de datos. Lo último, ¿cómo se llama, profe? ¿Cuál? ¿La que tengo aquí? Eso. Ajá. Es dato por frecuencia, así nada más. Ok. Es la columna del dato por la frecuencia. ¿Y por qué le ponemos ese nombre? Porque eso es lo que nos dice la fórmula. Dato por frecuencia. ¿Sí? La jugada está en que tenemos que representar lo mejor posible cada una de las fórmulas. ¿Vale? También ya vimos que al terminar con esto, se hace la suma, que si dividimos entre el total, lo que nos da es la media o promedio. Ya vimos también cómo encontrar la mediana y la moda a partir de la frecuencia acumulada para la mediana y la frecuencia absoluta para la moda. ¿De acuerdo hasta aquí, niños, por favor? Listo. ¿Preguntas de alguna clase? Por mi parte, no, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Y los demás qué me dicen? Todo bien. ¿Está tranquilo? Todo bien. ¿Está tranquilo? Bueno, ok. Vamos a guardar todos esta tablita, por favor, porque va a seguir creciendo. Todavía nos faltan las medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Todavía nos faltan estas. Pero estas las vemos el miércoles. Ya saben que el lunes es día 7, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y qué pasa el lunes? Gracias a Dios no hay clase, profe. Así No hay es. clase. Es inhábil. Día de la Constitución. Bueno, el 7 no es día de la Constitución. Es el 5, pero se recorre. Eso sí te lo creo. Lo que se hace se conmemora, bueno, se celebra, pero se debe conmemorar el 5 de febrero. ¿Vale? Ok, niños, les voy a extrañar, se los juro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, por favor?
Vamos bien aquí hasta este momento con esta primera parte. Les recuerdo, ya vimos cómo a partir de los datos organizarlos en una tabla. Esta tabla, cuando ustedes sacan el dato y sus observaciones, se llama distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Empezamos a trabajar y ya logramos sacar hasta la media, la mediana y la moda. O sea, las de dispersión, las de tendencia central. Profe, Sí, la primera fila de frecuencias, la frecuencia absoluta, acumulada, relativa y la otra van a ser la misma siempre. sí. Sí. Ok. Fíjate que al final, cuando terminemos de hacer todo el ejercicio, la tabla que obtengamos les va a servir como plantilla para resolver cualquier ejercicio. Porque lo único que habría que hacer es simplemente actualizar observaciones y frecuencia. Y de forma automática los datos se van actualizando. Miren, por ejemplo, este es más. Vamos a hacerlo de esta forma. Control C. Control B. Miren, si yo voy cambiando aquí, por ejemplo, que no sé cuáles que sean, por ejemplo, 12, miren, 15, Ya, profe, ya 18, está. 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, por ejemplo. Cambio aquí su frecuencia, por ejemplo, que aquí sean 10, que aquí sean 12, que aquí sean 18, que aquí sean 20, que sean 26, que aquí sean 32, que aquí sean 28 otra vez, que aquí sean 6, que aquí sean 18 y que aquí sean 12. Entonces, vean que con solamente cambiar, todo se va actualizando. Bueno, a excepción de estas dos, ¿no? Pero miren que una vez que tengamos esto, ya nos da directo la mediana. Entonces, la idea, repito, es que al final, una vez que terminamos de trabajar con toda la tabla, basta con que ustedes actualicen estos datos para que de forma automática les vaya arrojando los resultados de cada ejercicio. Así de simple, así de fácil. ¿Cómo la ven? Ahí van a ver. Tranquilos, van a ver que sí se va a poder. Ok. Pues si no hay ningún problema, niños, por hoy estamos terminando ya. Les agradezco.